Hola alumnos, ¿qué tal? Para hoy tenemos preparado el interesante tema de la célula eucariota. ¿Qué es una célula eucariota? Nosotros sabemos por la clase pasada que una célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido. El núcleo que generalmente se encuentra en la parte central de la célula y en el citoplasma tiene una serie de organelas, órganos que van a cumplir una serie de funciones específicas. Pues bien, continuando con nuestro estudio de célula eucariota, hoy vamos a hablar de las mitocondrias. En la parte superior izquierda hay una B de bimembranoso. Eso significa que las mitocondrias tienen una doble membrana. La membrana externa generalmente es más porosa y la membrana interna es más selectiva y como ustedes bien ven, describen una serie de invaginaciones. Esas depresiones forman lo que se conoce como las crestas mitocondriales. Y la parte central, la matriz de esta mitocondria se llama mitosol. Tanto el mitosol como las crestas mitocondriales son estructuras, son partes muy importantes que van a intervenir durante el proceso de respiración celular. Por ejemplo, en la matriz se realiza el ciclo de Krebs. Y en las crestas mitocondriales, en esas invaginaciones de la membrana interna, se realiza la fosforilación oxidativa. Y todo esto tiene por finalidad sintetizar, producir ATP, energía para que las células puedan funcionar. Por esa razón se dice que las mitocondrias son las centrales energéticas de las células, porque de allí es donde sale la mayor cantidad de ATP. Sobre esta organela celular también se puede decir que es semiautónoma. ¿Qué significa ese término? Que esta organela tiene su propio material genético, su propio ADN, muy semejante al ADN de las bacterias. Por esa razón se cree que estas organelas en realidad son bacterias que en algún momento de la historia celular se metieron a otra procariota, porque en muchos aspectos se parecen, se asemejan. Esa teoría ha sido sustentada por la bióloga norteamericana Lynn Margulis, la famosa teoría endosimbiótica. Aparte, también se dice semiautónomo porque las mitocondrias tienen división independiente. O sea que si yo hago ejercicio, hago pesas, mis músculos van a tener bastante mitocondrias. Cada célula muscular, cada miocito podría llegar a tener 2000 mitocondrias. Mientras que los miocitos de una persona que no hace mayor trabajo físico podrían tener 500 mitocondrias. Si esta persona se somete a extenuantes sesiones de ejercicio como este servidor, entonces aumentarían sus mitocondrias. Esa es la otra razón por la que se dice que estas son organelas semiautónomas, porque aparte de tener material genético propio parecido al de las bacterias, aumentan y desaparecen de acuerdo a la actividad del organismo. Los cloroplastos también tienen en la parte superior la letra B de bimembranoso. También tienen dos membranas. La membrana externa, que siempre es más porosa, o sea, permite el ingreso de un montón de sustancias. Y la membrana interna siempre va a ser más selectivo, más específico. Va a seleccionar quién ingresa y quién no ingresa. Semejante a las mitocondrias, la membrana interna formaba las crestas mitocondriales. En este caso del cloroplasto, la membrana interna van a formar a los tilacoides. Tilacoides son unos saquitos. Estos tilacoides, cuando se agrupan, forman lo que se conoce como granum o grana. Llamado así porque cuando uno los tiñe para observarlos, esos se ven como granos nítidos, muy bien teñidos, granos.
De ahí su nombrecito. Resulta que en esas que parecen moneditas, esos son los tilacoides, ahí se va a llevar a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. Mientras que afuera, lo que vendría a ser la matriz del cloroplasto, o también llamado estroma, ahí va a ocurrir la fase oscura, o también llamado fase bioquímica, o conocido también como ciclo de Calvin. En consecuencia, en los tilacoides ocurre la fase luminosa y en el estroma la fase oscura de la fotosíntesis. Los cloroplastos. ¿Quiénes tienen cloroplastos? Las plantas. ¿Quiénes más tienen cloroplastos? Las algas. Las algas. Y algunos microbios tienen unas estructuras semejantes a los cloroplastos, como por ejemplo las cianobacterias. Pero en el caso de ellos se llaman celdillas fotosintéticas. Celdillas fotosintéticas. Muy bien. Los cloroplastos también aparecen y desaparecen. Es igual en ese aspecto a las mitocondrias. También son semiautónomos. Y van a aparecer cuando la plantita se encuentra en un ambiente bastante iluminado. Y van a escasear, van a desaparecer cuando se le quita la iluminación a la planta. Se degeneran los cloroplastos formando algo que se conoce como etioplasto. Los lisosomas son conocidos como los estómagos celulares. Son unas estructuras monomembranosas, de ahí que en la parte superior izquierda aparece la M de monomembranoso. Ya no tiene dos membranas, una sola membrana. Estas organelas se encargan de la digestión celular, es decir, todos los alimentos o los nutrientes que ingresan a la célula finalmente llegan hacia los lisosomas. Y los lisosomas en su interior contienen enzimas digestivas. Estas enzimas van a metabolizar a los alimentos, a los nutrientes. Generalmente lo desmembranan, lo degradan, lo rompen, lo hacen picadillos, lo convierten en moléculas más pequeñas, es decir, hacen catabolismo. Estas estructuras, llamadas lisosomas, tienen su origen en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el que crea, es el que origina lisosomas. Lisosomas puede haber de varios tipos. Lisosoma primario es el que todavía no ha digerido nada. Lisosoma secundario es el que ya contiene alimentos en su interior y es el que libera las partículas a todo el citoplasma de la célula, y lisosoma terciario es el que va a contener desechos. Bien, esa es la historia de los lisosomas. Las vacuolas, M de monomembranoso. Son unas organelas que solo tienen una membrana. A propósito, su membrana se llama tonoplasto. Una pregunta que ha venido en más de un examen de admisión. Diga usted cómo se llama la membrana de las vacuolas. Respuesta, tonoplasto, tonoplasto. Las vacuolas son una especie de bolsas. Sirve para almacenar básicamente agua. Pero también puede almacenar aceite. También puede almacenar pigmentos, también puede almacenar proteínas, puede almacenar también desechos. O sea, es una estructura que almacena diversos tipos de productos celulares, diversos tipos de sustancias. Las vacuolas, exclusivo de las células vegetales. Las células vegetales tienen vacuolas y no es una vacuola pequeña, es una vacuola grande. En muchos casos ocupa más de la mitad del interior de la célula. Y ese resultado porque varias vacuolas pequeñas se van juntando y forman una bolsa grande. Eso se llama gran vacuola o vacuoma. Las células animales no tenemos vacuolas, y si algunos tienen, son vacuolas muy minúsculas, muy pequeñas. Otros seres vivos que tienen vacuolas son los protozoarios
Ellos tienen vacuola pulsátil y vacuola contráctil, que básicamente almacena agua y se encarga de regular los niveles de agua de estos microbios. Las vacuolas contráctiles de los protozoarios regulan el nivel hídrico, el nivel de agua de las células, en este caso de los protozoarios. Los ribosomas en la parte superior tiene la letra A, que significa amembranoso, es decir, no tiene membranas, ni uno ni dos, no tiene nada, están desnudas. Los ribosomas, que en el caso de la célula eucariota es 80 Svelder, 80S, se encargan de la síntesis de proteína. A los ribosomas, que tienen dos unidades, el que está de rojo, el de ladrillo, es la unidad mayor, y el blanquito es la unidad menor. La unidad mayor es 60 Svelder, la menor es 40 Svelder, pero tú dirás, 40 más 60 da 100. Sí, eso es por separado, pero cuando estos dos se pegan, forman 80S, 80 Svelders. Vean que a los ribosomas ingresa el ARN mensajero, el ARN de transferencia deposita en ese ARN mensajero aminoácidos. Estos aminoácidos se pegan en el interior de los ribosomas. Aminoácido con aminoácido se pegan mediante enlaces peptídicos y finalmente vean que por este lado está saliendo una proteína. Llámese proteína si es que el polipéptido formado tiene igual o más de 51 aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Los ribosomas, en conclusión, se encargan de la biosíntesis de las proteínas. Los ribosomas se originan en los nucleolos. ¿Y qué son los nucleolos? Estructuras que están en el interior del núcleo celular. Si viene en algún examen, ¿cuál es la única estructura en común que tiene una procariota y una eucariota? La respuesta es los ribosomas. Los centriolos también son amembranosos, están formados por unas proteínas llamadas tubulinas y los centriolos participan en la formación del huso acromático. El huso acromático está formado por unos ásteres de unas proteínas, como decíamos, llamadas tubulinas, y estos ásteres aparecen cuando la célula está entrando en división. O sea que los centriolos, cada cilindrito es un centriolo formado por 9 tripletes de microtúbulos. Entre los dos se llaman centrosomas. Los centrosomas o centriolos participan en la división celular formando lo que se conoce como el huso acromático. También es la base que permite la formación de cilios y flagelos en las células eucarióticas. Por ejemplo, la colita, el flagelo de un espermatozoide, en su origen tiene centriolos. Para terminar, ahora tenemos al núcleo. El núcleo generalmente decíamos que es la parte central de una célula, es el que gobierna las principales actividades celulares. El núcleo tiene una membrana llamada carioteca, esta membrana es porosa y por ahí ingresan y salen sustancias, se intercambian sustancias entre el citoplasma y la matriz nuclear. El núcleo en su interior contiene a la cromatina. La cromatina, cuando la célula se va a dividir, se va a convertir en cromosoma. El núcleo en su interior también contiene a los nucleolos, que como ya sabemos son los que van a originar a los ribosomas. El núcleo es una de las estructuras más conspicuas y representativas de una célula eucariota. Pues bien, en esta clase hemos aprendido algo más sobre las células eucariotas.